Y bien, hermanos, vamos a ocupar unos momentos en el mensaje de la palabra de Dios, que voy a dar una explicación de lo que está escrito en Gálatas, capítulo 1 y versículos 6 al 9, hermanos. 6 al 9. Lo voy a leer, si ustedes gustan ponerse de pie y leerlo en su vista, seguir con su vista esta lectura bíblica. Dice Gálatas 1, 6 al 9, en el nombre de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Bendito Dios, en esta tarde, mi Señor, estoy ante ti, te doy gracias por esta bendición que tú nos concedes, de reunirnos aquí, y también de poder, Señor, entregar este mensaje de tu palabra a mis hermanos que están aquí, reunidos, juntamente con tu siervo. Señor, me encomiendo a ti, encomiendo mi vida y mi corazón, mis pensamientos, mi mente, todo mi ser, para que yo pueda exponer la palabra de una manera, Señor, fiel. Porque todo, mi Dios, es tuyo. Yo quiero, Señor, que los que ahora estamos aquí, seamos bendecidos por tu palabra. Háblanos, mi Dios, y abre el corazón de cada uno de nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver la grandeza de tu gloria y la verdad del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el mensaje que hoy voy a entregar a ustedes, hermanos, se titula Solo hay un evangelio. Así se titula este mensaje. Solo hay un evangelio. Es lo que está escrito, hermanos, ahí en la lectura que hemos leído. Y fue escrito en una de las cartas que Pablo escribió, de las tantas, pero en este caso a los hermanos de Galacia. Según el contenido de la carta, ellos tenían algunos problemas con respecto al entendimiento del Evangelio. Pues al parecer se habían introducido unos a inquietarlos, algunos falsos hermanos a inquietarlos y someterlos a la esclavitud o al yugo de servidumbre, como llama Pablo, al hecho de querer someter a los cristianos a servir conforme a la carne
Es decir, cuando Pablo habla de servir en la carne, quiere decir de servir a través de las obras, de querer justificarse o querer agradar a Dios a través de las obras y no de la fe. Entonces, esa era una forma de perversión del evangelio que aquellos, vamos a llamarlos infieles, ¿verdad? O aquellas personas que no eran auténticos cristianos, ellos estaban introduciendo a la iglesia de Galacia, y los hermanos de Galacia parece que se estaban dejando llevar por esta corriente, según vemos nosotros que ellos se estaban dejando llevar por esta corriente torcida del evangelio. Entonces ellos estaban dejando a un lado la gracia, rechazando a Cristo, y procuraban servir, justificarse, vivir conforme a las obras de la ley y no conforme a la fe en Cristo. Y Pablo les dice: los que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Y luego dice: vacíos sois de Cristo los que se quieren justificar por la ley. Cuando habla Pablo de justificarse por la ley, quiere decir por las obras, hermano. Todo aquel que se quiere justificar por las buenas obras, por las buenas acciones, ¿verdad? Por ritos, queriendo él justificarse, es decir, pensando que de esa manera él o ella es mejor que otros, ¿sí? Está vacío de Cristo quien hace eso. O es más santo, o es más justo, más limpio, porque cumple o hace obras buenas, o se somete a rituales, que por eso es ese hecho de vivir de esa manera es superior, o es mejor, o es más santo, más justo que otros creyentes, ¿verdad? Esa persona o esas personas están vacías, están sin Cristo, ¿sí? Están sin Cristo, es un distintivo de las personas que están vacías de Cristo. Ellos se quieren justificar por las obras, ¿sí? Y Pablo exhorta a los hermanos de Galacia de una manera severa, porque ellos están rechazando a Cristo. O sea, aquello era una doctrina anticristiana. La doctrina anticristiana, o que la que promueve el espíritu del anticristo, es la doctrina que sustituye al Redentor, sustituye a Cristo, que es el único Salvador, ¿sí? Lo sustituye por otros medios redentores, como las obras, ¿sí? Cuando la persona piensa que las obras, ¿verdad?, le salvan, le justifican, esa es doctrina anticristiana. Como la religión, que por el hecho de ser ellos fariseos, de ser de esa religión, ellos pensaban que ya eran hijos de Dios o estaban dentro del reino de Dios. Esa es una doctrina anticristiana. Por eso Jesús le dice a los judíos: ustedes de vuestro el padre el diablo sois. Todo aquel que está vacío de Cristo, hermanos, ¿sí?, se quiere justificar por las obras y carece de amor. El que se quiere justificar por las obras es intolerante, no tolera a las personas, ¿verdad?, que no hacen lo que él hace, que no vive como él vive, no las puede tolerar, es cruel, condena, juzga, ¿sí?, a los demás, y él se siente que es el único, o ellos se sienten que son los únicos santos y justos, los únicos salvos, porque obedecen a ciertas normas, ¿sí?, y ritos, y eso a ellos los hace aceptables ante Dios, y por consecuencia rechazan a otros, ¿sí?, los menosprecian, son intolerantes, ¿sí?, sienten celo
en contra de los demás, porque ellos piensan que irritan a Dios, que enojan a Dios, y sucede que los odian, también los odian a otros, que realmente son auténticos cristianos, ellos odian. ¿Por qué? Porque están vacíos de Cristo. No les pueden ni siquiera llamar hermanos. Para ellos, ¿verdad? La gente que no vive como ellos, para los que se justifican en las obras, aquellos que no viven conforme a ellos, ¿sí?, no son sus hermanos, aunque estén en Cristo, pero por el hecho de que no siguen ciertas normas o rituales, ¿verdad? Aquellos no son sus hermanos. Nada más ellos son auténticos y verdaderos. Entonces este tipo de evangelio torcido se fue introduciendo, hermanos. Se introdujo en la iglesia de Galacia y estaba haciendo daño a los gálatas, de tal manera que Pablo les llama a gálatas insensatos. Se les habla fuerte, porque lo que ellos estaban cometiendo era un suicidio contra su propia fe. Entonces, lo importante aquí, hermanos, lo que quiero yo enfatizar, es lo que dice Pablo en el versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice: no que haya otro. Al escuchar esto o al leer esto entendemos que no hay otro evangelio, nada más hay uno. ¿Sí? Solamente hay un evangelio. Mas sin embargo, Pablo en el capítulo 2 y versículo 7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Si ustedes ven en el versículo 7 dice que a Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. Entonces aquí como que son dos evangelios. El mismo Pablo que dice que no hay otro evangelio, acá dice que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. Entonces nosotros podemos quedarnos perplejos. ¿Cómo? Pablo dice que nada más hay uno y después dice que hay dos: el de la circuncisión y el de la incircuncisión. ¿Sí? Uno para los judíos y otro para los gentiles. Bueno, pudiera entenderse así, pero la palabra de Dios no se puede contradecir. Y Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él no podía contradecirse, porque él estaba guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir? Que el evangelio, ¿verdad? El evangelio tiene dos formas de anunciarse, dos formas de predicarse aquí en Gálatas, como lo estamos leyendo, ¿sí? El evangelio se predicaba de dos maneras. El punto central era Cristo crucificado y resucitado para nuestra justificación. Esa es la esencia. Las dos formas de predicar el evangelio contienen la misma esencia: salvos por gracia, por medio de la fe. Las dos formas, ¿sí? Podemos decir, pero Dios se vio en la necesidad de que un evangelio fuese predicado de dos maneras, pero no fue Dios el que se vio en la necesidad, sino nosotros los seres humanos, ¿sí?, nos vimos en la necesidad, respetando Dios el derecho, ¿sí?, que Él mismo nos dio de ser individuos con conciencia, con pensamientos, sentimientos, pasiones, convicciones, ¿sí?,
respetando Dios el diseño que Él mismo creó, ¿sí? Él miró la necesidad de nosotros, que unos tenían una conciencia y otros tenían otra. Los gentiles, ellos no tenían ley. Los gentiles, ¿verdad? Ellos vivían en depravación, ¿sí? Pablo dice, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 6, ¿verdad? Pablo da una idea de cómo es que vivían los gentiles. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, era una forma de vivir de los gentiles, una forma común. Vivían en fornicaciones, adulterios, idolatrías, había afeminados, dice los que se echaban con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Bueno, esa era la vida común de los gentiles. Pero, en cambio, hermanos, los judíos, aunque ciertamente se manifestaban esos pecados en ellos, Pablo mismo le dice a los Gálatas que la ley fue, ¿verdad?, para mantenerlos, ¿sí?, un poco, para mantenerlos un tanto al margen, ¿verdad?, de la depravación, del pecado. O sea, la ley los guardó hasta que viniese la fe. Y Pablo hace expresa lo siguiente aquí a los mismos Gálatas, para hacer una diferencia entre la vida de un gentil y la vida de un judío. Los judíos, ellos estaban bajo la ley y en cierta manera, ¿verdad?, los contenía de un desenfreno como el de los gentiles. Dice Pablo a los Gálatas aquí, Gálatas 2:27 dice, y si buscando nosotros, 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, es que está muy chiquita la letra, voy a leer, es el 15, dice, nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Cuando Pablo habla, dice, nosotros judíos naturales y no pecadores entre los gentiles, Pablo no está diciendo que él no es pecador, porque él mismo, ¿sí?, cuando escribe a Timoteo, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. No dice yo era, dice yo soy el primero. Pablo reconoce que él también es pecador, ¿sí?, y que antes de convertirse, ¿verdad?, él, o los judíos, él pertenecía a los judíos naturales, ¿verdad?, los cuales estaban sometidos bajo la ley. Él era un pecador, pero estaba sometido a la ley. No vivía una vida de desenfreno como los gentiles. No, ellos la ley lo restringía, al menos de no pecar de una forma abierta y desenfrenada. Y Pablo dice, nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Bueno, ahí Pablo dice, nosotros éramos judíos naturales,
No vivíamos en un pecado desenfrenado como los gentiles, pero nosotros también necesitábamos ser justificados por la fe en Cristo. Ellos, como nosotros, ¿verdad?, estábamos encerrados en pecado, ¿sí? Aunque los judíos naturales, que vivían estrictamente bajo las normas de la ley, no vivían en un desenfreno como los gentiles, ellos también necesitaban ser justificados por la ley. Entonces, ¿qué nos dice esto? Los judíos y los gentiles necesitaban ambos, ¿verdad?, oír el mismo evangelio, pero de una forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos tenían una conciencia diferente. Los judíos, los gentiles, perdón, jamás habían estado sometidos a la ley. Ellos no tenían ley, los gentiles no tenían ley, ¿sí? Entonces ellos abrazan el evangelio de Cristo. Cristo llega a sus vidas, a sus corazones, se convierten, son salvos, ¿sí? Y ellos no tienen la misma conciencia de los judíos, ¿sí? Ellos no tienen la misma conciencia. Ellos hacen cosas, viven como cristianos, ¿verdad?, haciendo cosas que para los judíos es pecado. Pero para ellos no es pecado, ¿por qué? Porque ellos no tienen la conciencia de los judíos. Pero los judíos, ¿verdad?, como ellos tenían una conciencia diferente, ¿sí?, había cosas que veían entre los gentiles y se escandalizaban. ¿Por qué? Porque su conciencia era más débil. Su conciencia estaba sometida, ¿verdad?, a reglas muy estrictas, de manera que cuando llega Cristo a sus vidas, ¿verdad?, ellos todavía tienen secuelas de la vida pasada, donde vivían ellos bajo el régimen de la ley estricto, riguroso, ¿verdad?, que se imponía la ley en sus vidas y los esclavizaba. Entonces, el evangelio tenía que ser predicado de forma diferente, sin quitar el fundamento, que es Cristo. O sea, ese no se debe de mover para nadie, se debe de mover ese fundamento, para nadie, ¿sí? Pero había otras cosas que por la necesidad de unos y de otros, ¿verdad?, se tenían que acomodar, ¿sí?, para que ellos permaneciesen en Cristo. Los judíos acostumbrados a un legalismo muy riguroso y los gentiles libres, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, a mí me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Por qué a Pablo? Ahora vamos a pensar, ¿por qué a Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión? Bueno, porque Pablo fue un judío sometido de una forma rigurosa a la ley, ¿sí? Él mismo da testimonio que era irreprensible, ¿sí?, y que superaba a muchos de los de su nación, él los superaba. O sea, era un fariseo, ¿verdad?, muy fiel, muy apegado, ¿sí?, a la ley. Entonces, ¿quién como Pablo, para poder explicar la libertad que hay en Cristo a los gentiles, y de paso también exhortan los romanos a los judíos? Pablo podía comprender bien a los gentiles, ¿sí?, sin someterlos a rituales o a normas de la ley, porque él había sido libre, estaba libre de eso, ¿sí? Él era un maestro, un doctor de la ley, y cuando se le revela a Cristo y empieza a entender, ¿sí?, todas las cosas de la ley, ¿verdad?, y todo su significado está allí en la palabra de Dios. Entonces, esa era la forma que Pablo iba a predicar a los gentiles, y Pedro tenía otra, predicaba la incircuncisión. Por eso Pablo, ¿verdad?, reprende a Pedro. Pablo reprende a Pedro porque él
estaba actuando de una forma incorrecta. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Señor. Voy a buscar este texto donde Pablo reprende a Pedro, porque Pedro pues predicaba la circuncisión, pero en sus acciones él no estaba actuando como debía hacerlo. Entonces dice, es 2:12, dice, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Ahí lo reprende. ¿Sí se fijan? Había dos formas. Pedro predicaba verdad a los judíos, Pablo a los gentiles. Entonces deberían de tener cuidado tanto uno como el otro, hermanos, porque hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada, ¿verdad?, entre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. ¿Sí? Que ambos son peligrosos, ¿verdad? Cuando no se tiene cuidado, uno se puede ir al libertinaje, el de la incircuncisión, y el otro se puede ir al legalismo, el de la circuncisión. Tanto que los gentiles se pueden convertir en legalistas y los judíos en libertinos. Entonces, esa línea, Pablo, ¿verdad?, la está marcando y le está diciendo a Pedro que eso no era correcto. ¿Sí? Y Pablo, hermanos, fue un hombre muy sabio que vivió el evangelio de una manera plena. Él dice la palabra en el 1 Corintios 9:19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los gentiles, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si no estuviera sin ley no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo? Que él se acomodaba a unos sin otros, sin caer en el libertinaje, pero tampoco sin caer en el legalismo. ¿Sí? Y Pablo se adaptaba de una manera muy sabia. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el amor de Cristo. Pablo tenía el amor de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Pablo tenía el amor de Cristo, y cuando tienes amor, todo lo puedes tolerar. ¿Sí? Cuando decimos que todo se tolera, no quiere decir que todo se consiente. No quiere decir que el pecado se consiente, no. Significa que Pablo comprendía a todos.
Cuando digo que Pablo comprendía, no quiere decir que Pablo justificaba todo, no, sino que Pablo entendía. Y a través, ¿verdad?, de ese entendimiento que le dio el Señor a Pablo, ¿sí?, él predicaba el Evangelio a unos y a otros, ¿verdad?, y podía llegar de una manera, hermanos, correcta, tanto a judíos como a gentiles, a débiles, ¿sí?, a los que están sin ley. Bueno, a todos esos que menciona, ese tipo de personas que menciona aquí la escritura que leí, Pablo se dirigía. Para hacer eso, hermanos, se necesita estar llenos del amor de Cristo, ¿sí? Porque cuando tenemos mucho conocimiento, hermanos, mucho conocimiento, lo que sucede es que nos hinche, dice, la sabiduría hinche, envanece, pero el amor edifica, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, Pablo tenía problemas con los judíos, ¿sí?, porque él no le parecía cosas, ¿sí?, porque a ellos no le parecían muchas cosas que veían en Pablo para con los gentiles. Tenía enemigos, pensaban que Pablo, ¿verdad?, quebrantaba la ley, era perseguido. Pero ¿sabe qué? Dios lo aprobó. Dios lo aprobó porque él vivió bajo, ¿verdad?, una forma de vida contra la cual no hay ley, ¿sí?, bajo la norma de vida del Espíritu. Amor, paz, benignidad, humildad, tolerancia, gozo. Dice él mismo, contra tales cosas no hay ley, ¿sí?, no hay ley. O sea, Pablo vivió aprobado por Dios porque vivió bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesita el mundo hoy. El mundo no necesita cristianos que se estén peleando, que unos son mejores que otros, o que unos son buenos y otros malos, unos verdaderos y otros falsos. El mundo necesita cristianos verdaderos, llenos del amor de Cristo, llenos del Espíritu de Dios. Es lo que necesita el mundo. El mundo, ¿verdad?, no necesita apariencia, necesita algo profundo que llegue al corazón y que transforme sus vidas, les dé vida nueva y puedan vivir dentro de esa dimensión del amor de Cristo. Es lo que necesita el mundo. Y Pablo, ¿verdad?, vivió allí. ¿Sabe por qué? Porque él vivió en una conexión plena con Cristo. Y él mismo da testimonio. Dice, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo vivía plenamente en el corazón de Pablo, ¿verdad?, sin enajenarlo, ¿verdad?, de su identidad, ¿sí?, de su personalidad, de su individualidad, ¿sí?, sin tomar a Pablo como un robot, no. Pablo, ¿verdad?, vivía bajo esa forma de vida, el poder y la gracia de Dios manifestada en Cristo. Pablo era Pablo plenamente, ¿sí?, pero se deleitaba en que Cristo fuera en él y controlara su vida plenamente. Pablo se deleitaba, era feliz. Y eso trascendía y era buen aroma para los que seguían a Cristo, para los que creían en Cristo. Olor de vida para ellos, pero era olor de muerte para los enemigos, y por eso procuraban matarlo. Entonces, eso, hermanos, es lo que necesitamos hoy, porque hoy en nuestro tiempo hay muchas divisiones. El mundo no ve a un cristianismo unido, y no vamos a ver jamás, ¿sí?, al cristianismo unido que en todas las cosas, ¿sí?, y en toda la doctrina sea exactamente igual en todos los grupos de evangélicos o cristianos que hay. No va a ser lo mismo. Lo que sí va a ser lo mismo es el fundamento. Cristo es el Salvador. Pero hay diferencias doctrinales que no trascienden, hermanos, ¿sí?, que no propiamente destruyen. No. La Biblia nos habla en el libro del Apocalipsis, las 7 iglesias
había cosas diferentes, algunas no estaban muy bien, que digamos, o no estaban bien, ¿sí? Mas sin embargo Cristo, ¿sí?, las reconoce como suyas y las exhorta a que echen fuera todo lo que nos servía. Igual hoy, hay denominaciones diferentes, algunos creemos de una forma, otros de otra, pero si somos nacidos de nuevo, si fuimos regenerados, si fuimos lavados por la sangre de Cristo auténticamente, somos hermanos. Somos hermanos. Pero el problema es que entra el legalismo, ¿sí?, entra el libertinaje y empieza a destruir, a hacer divisiones. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos vacíos de Cristo. Solamente el que está lleno de Cristo tiene la capacidad de mirar con amor a todos sus hermanos. Y si alguno anda mal, lo exhorta con amor. ¿Sí? Y se preocupa por él y ora por él. Eso hace el auténtico cristiano. No menosprecia. No lo enajena y dice, no, ese no es mi hermano porque viste así, o porque cree en esto, o porque va a aquella iglesia, ¿sí?, o porque piensa diferente. Si es nacido de Dios, es su hermano. Es su hermano. ¿Sí? Y Pablo, ¿verdad?, está diciendo que el evangelio se predica de diferentes maneras. ¿Sí? El fundamento es el mismo, pero por causa de nuestras conciencias, mire lo que Pablo escribe en Romanos 14, mire, ahí es una prueba muy evidente. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es débil y come legumbres. ¿Sí se fija? Los gentiles comían de todo, ¿no? Comían puerco y comían animales inmundos, pero los judíos no. Los judíos tenían ciertas restricciones en cuanto al alimento. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, recibid al flaco en la fe, o sea, recíbelo, es tu hermano. Es tu hermano. A lo mejor él cree diferente. Su conciencia no le permite comer de todo, o sea, su conciencia le permite él comer de todo, pero aquel no, porque aquel siente que peca. Cuando come de todo, él siente que no peca, pero aquel sí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Recibir al flaco en la fe. Recíbanlo. Acéptenlo. Aunque él coma de todo, o aquel coma, el débil coma algunas cosas porque para él es malo, su conciencia no le deja comer de todo, recíbanlo. Acéptenlo y traten de agradarle, es decir, de no herirle. Y luego dice la palabra, el que come, no menosprecie al que come, y el que no come, no juzgue al que come carne, porque Dios le ha recibido. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Fíjese, habla de esto. Si tú comes, no menosprecies al que no comes. Y tú que no comes, no menosprecies al que come, porque ya sea que uno de los dos puede ser débil. ¿Sí? Entonces, vivan como hermanos, porque son hermanos. No juzguen y no menosprecien. ¿Sí se fija? ¿A poco Pablo está diciendo, no, coman de todos, judíos, ustedes también, ya se acabó la ley? No. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él, dígalo bien, él entiende que las conciencias son diferentes. ¿Sí? Que las conciencias son diferentes y que no puede imponerle a uno una cosa ni al otro otra, porque los daña. Y Pablo está aconsejando una enseñanza llena del Espíritu Santo. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque su propio Señor, para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor, ¿qué dice? ¿Está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O
sea, el Señor si cae lo va a levantar y lo va a hacer estar firme. ¿Sí? O sea, es siervo del Señor. A Él le sirve, no a ti. El único que puede justificarlo, condenarlo es el Señor, pero el Señor lo va a firmar. Son dos formas del Evangelio. Dos formas de caminar en Cristo. Y ahorita hay mucho legalismo, por un lado, y libertinaje por otro. ¿Y cuál es el resultado? El Evangelio no es predicado, los cristianos siempre se están peleando entre ellos, y juzgándose y condenándose. Y el propósito, el fin, ¿verdad? ¿Sí? Del Evangelio es que la gente se salve, no que coma o no como una cosa, ¿sí? No que se vista de una o de otra manera, no que guarde unos días y los otros no. Mas sin embargo, ¿verdad? Pablo dice, respétense, son hermanos. El que tiene esa conciencia, respete al que tiene esta conciencia. Y prediquen a Cristo. Sí, porque hoy, ¿verdad? Nos las pasamos predicando sobre lo que yo estoy haciendo bien y lo que aquel está haciendo mal. Y eso no es predicar el Evangelio. Entonces dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días, iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice, uno hace diferencia de un día y otro juzga todos los días, iguales todos los días. Para unos hay diferencia de días. Otros, todos los días son iguales. ¿Sí? Todos los días son iguales. Hay, ¿verdad? Algunos creyentes convertidos, ¿verdad? Que creen que el sábado se debe de guardar. Bueno. O hay quien, ¿verdad?, tiene esa doctrina y no es convertido, y hay convertidos que están ahí también. Y traen esa conciencia. Que no pueden comer, hacer ciertas cosas los sábados. Bueno, pues déjelo. Si es nacido en Cristo, déjelo. El Señor lo va a sostener ahí guardando el sábado, si Él quiere. Él lo va a hacer. Y el que no lo guarda, ahí lo va a sostener Dios. Porque así es Dios. Él es soberano. Pablo decía a los colosenses que guardaban los días y los meses, ¿verdad? Porque ya estaban cayendo en un legalismo los colosenses, ¿verdad? Y decía que ellos se sometían a cosas como no gustes, no manejes. O sea, ya estaban entrando a una forma de justificación por las obras. Entonces Pablo dice, no es así. No, todo eso es sombra, ya pasó. Ahora Cristo es todo en todos. Y si estamos en Cristo, si estamos completos, no necesitamos nada. Así es como enseña la palabra de Dios. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Fíjese, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si uno guarda el día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor lo hace y da gracias, y el que no come, para el Señor no come y da gracias. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fíjese qué bonito. Es decir, hermanos, no nos hace más aceptos ante Dios. No nos hace más aceptos.
si hacemos o dejamos de hacer una cosa. No nos hace mejores. Pero cuando entramos en un legalismo, hermanos, es cuando empezamos a condenar y a ser intolerantes y crueles, ¿sí? Y nos sentimos como si fuéramos Dios para aprobar y reprobar a los demás. Y las conciencias, ¿verdad?, de los creyentes, hermanos, son diferentes, ¿sí? Un creyente, ¿verdad?, que se ha formado en una iglesia bautista, por ejemplo, él no cree en el don de lenguas, ¿sí? Y en otras cosas. Pero un creyente, ¿verdad?, que fue formado en una iglesia donde se cree en el don de lenguas, para él es normal. Pero el problema es cuando decimos, aquel no es hermano porque cree en esto, y aquel tampoco porque no cree en esto. No. O sea, si son nacidos de Dios, si han sido regenerados, son hermanos. Hay algunas diferencias. En una familia, hermanos, en un matrimonio donde hay hijos, los hijos son diferentes. Algunos visten diferente, uno de otro, se peinan diferente, unos tienen unos gustos, otros tienen otros entre los hijos, ¿verdad? Unos tienen una forma de ser, ¿verdad? ¿Cómo diré? Una conciencia, ¿verdad? O moralidad diferente al otro, ¿sí? No que uno sea inmoral y otro no. A lo mejor para uno, ¿verdad?, no come si no se lava las manos, por ejemplo, ¿verdad? Y otro come como traiga su mano. Uno puede andar en shorts y el otro no, porque no se le hace bien. Pero el que trae shorts no, él no siente que peca. Y el otro dice, yo no me pongo. Pero díganme, porque tienen formas de pensar, de vivir, de ser diferentes, ¿dejan de ser hijos de su padre y de su madre? Ellos siguen siendo hijos. Claro, si hay mala conducta, hay corrección, hay castigo. Dios lo hace. En lo que Dios considera, corrige, castiga, disciplina. Pero a veces queremos que Dios lo haga donde Él quiere, donde nosotros queremos, perdón. Que Él castigue y discipline a aquel porque aquel no anda bien. Bueno, pero es que Dios es el que juzga, ¿verdad? Y entonces, conforme a la conciencia de cada uno, hermanos, Dios obra o Dios trabaja con respecto al Evangelio, ¿verdad? Algunos han sido formados en un tipo de doctrina, ¿verdad? Y ellos sienten que las cosas tienen que ser así, porque si no están mal. Pero otros fueron formados en otro tipo de doctrina, ¿sí? Y sienten que ellos están bien. Quizás para aquel que es más riguroso, más estricto, es pecado, pero para este no. ¿Sí? Fue creado así. Lo que importa es la conciencia. Si hay una conciencia de pecado, si se peca voluntariamente, entonces hay maldad. Pero cuando no hay una conciencia de pecado, no hay maldad. No hay maldad. Peca más el que juzga, el que condena. Jesús le dijo eso a los fariseos, ¿verdad? Y él les dijo, si supieses que es misericordia, quiere y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué llama inocentes? Porque Él conocía el corazón. Jesús conocía el corazón de todos. Y sabía cuál corazón, ¿verdad?, estaba limpio. No por lo que hacía o por lo que no hacía. No. Sino por la conciencia que Él tenía del pecado. Cuando se pecaba voluntariamente, cuando ellos sabían, o sea, había malicia, había maldad. Ese es pecado. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Claro, yo no estoy diciendo que hay que dejar que cada quien viva su vida.
si podemos hacer algo, ¿sí? Y está a nuestro alcance, ¿sí? Para corregir, para amonestar, exhortar a algún creyente que veamos que su vida está en disolución, vamos a hacerlo. Pero no imponerlo, y hacerlo con la humildad y mansedumbre de Cristo, porque Cristo así lo hizo. Cristo no vino y sacó el látigo y dijo, te estás portando mal, tienes que cambiar, y si no, te vas al infierno. Cristo vino y transformó todo con su amor. Él amó y transformó los corazones, ¿verdad? ¿Sí? Y esos corazones se regocijaron en Cristo y permanecieron en Cristo. Entonces, hay un solo evangelio, hermano. El evangelio de amor. Ese es el único evangelio. El evangelio de misericordia, de compasión, que alcanza al pecador perdido. Ese es el único evangelio que hay. ¿Sí? Que haya diferentes maneras de llegar al pecador, las hay, pero el fundamento es el mismo. Cristo, el único Salvador. Amén, hermanos. Y bien, hermanos,